Lo que vamos a presentar hoy es el análisis del impacto productivo y económico de la vacuna de Vaxblock en Tambo. Y primero vamos a arrancar casi que con un juego, con una pequeña encuesta. No sé, Sergio, si podés empezar la encuesta. Y es una pregunta bastante simple y es, ¿por qué da leche una vaca de Tambo, básicamente? Porque ya es adulta, por la dieta, porque parió un ternero, o si no saben, por ahí no saben y piensan que viene de un sachet. Ahora vamos a ver por qué arrancamos de esta manera. Cuando quieras, muy bien. Y arrancamos así, porque hice la misma pregunta en Twitter. Preparando la charla, hice la misma pregunta en Twitter y tuve respuestas parecidas. Eh, y el 60% me contestó que era porque parió un ternero, estuvo bien, pero hubo un montón de gente que la verdad que el 40% no. Lo que está bueno, lo que es interesante de esto, y a mí me sirvió como para el pie para empezar la charla, primero una locura, contestaron más de 6.000 personas, yo esperaba que iban a contestar unas 150 y me iba a poner contento. Eh, lo que nos da el pie es que lo que está claro es que para que una vaca de leche primero tiene que parir. Es una condición que, por más avance que tengamos, de eso no nos podemos escapar nunca. Para que una vaca primero tiene que preñarse y no abortar. Tiene que cumplir las dos condiciones. O sea, primero preñarse, se está trabajando mucho. La charla de ayer tuvo que ver con esto. Y después no abortar. Y sabemos que DBP causa infertilidad temporal, mortalidad embrionaria, abortos y inmunosupresión. Entonces, controlar DBB es importante en todo esto. Y a su vez una cosa importante y que tiene que ver con DBB, con la inmunosupresión, es que las mermas reproductivas son multifactoriales. O sea, DBB es importante, es muy importante, pero es uno más dentro de un complejo de factores que van a influir en las mermas reproductivas. Si no influye en las mermas reproductivas, directamente dejamos de dar leche. Entonces es muy importante empezar por ahí. Por eso empezamos por una pregunta que era bastante simple. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que va a ser la charla. Vamos a ver mínimamente cómo afecta el virus, cómo fue el desarrollo de la vacuna, cómo mediante la vacuna se puede controlar el virus para mejorar las preñeces, tanto los porcentajes de concepción y disminuimos los abortos. De esta manera producimos más leche y al final hay un impacto económico que lo va a analizar Pedro, que de esto entiende más que yo. Entonces, cuando hablamos de BDB y de problemas reproductivos, si empezamos con el servicio, vemos que BDB es la primera causa diagnosticada en el laboratorio de Esperanza y en el laboratorio Azul tienen los mismos resultados. Es la primera causa diagnosticada de infertilidad. A su vez, es la primera causa diagnosticada de mortalidad embrionaria, la primera causa diagnosticada de aborto en el primer trimestre, en el segundo y en el tercer trimestre. O sea, cuando nosotros hablamos de las mermas reproductivas, que son un complejo y que afectan mucho y que están directamente relacionadas con la producción de leche, está BDB al principio. BDB es muy, muy importante en todo esto. Por eso, estamos hablando de una vacuna y estamos hablando de producción de leche, decís, al principio no pareciera que tuviera mucho que ver, pero realmente es importante. ¿Cuáles son las medidas de control que podemos tomar para este virus? Desde muy simple, desde el alambrado, tener un alambrado bien controlado y saber qué es lo que pasa tranqueras adentro. Yo siempre digo lo mismo. Lo que pasa fuera de mi campo yo no lo puedo controlar, entonces tengo que asegurarme de tener bien marcados los límites para poder controlar qué es lo que pasa adentro. Lo que pasa adentro depende de mí, entonces yo necesito que mi espacio esté controlado y los alambrados son la primera medida y son muy útiles. Hay que controlar los ingresos. Uno de los problemas que tienen BDB son los animales persistentemente infectados, entonces uno debería, cuando entran los animales, chequearlos, hacer una cuarentena, hay muchos trabajos que se puede hacer. Si ustedes están interesados en hacer planes de saneamiento, cosas con BDB, se contactan con nosotros y nosotros los podemos asesorar, tenemos mucha experiencia. Hay que controlar los toros, cuando decimos toros en realidad es semen, pues las dos cosas hay que controlar. Y nosotros estamos haciendo una campaña, todas las charlas que damos siempre arrancamos igual, y hacemos mucho hincapié en controlar a los toros. Y estamos contentos porque estamos haciendo un trabajo con Sebastián Buta de Entre Ríos, y en el campo de él nos mandó toritos para analizar y nos mandó 50 toros y uno era aparentemente SPI. Entonces está bueno eso de que
que dice que los animales ya son más de 2 años no son PI, si son acá, si son allá, pero realmente es un problema importante y nosotros ya estamos diagnosticando el primer toro que es positivo. Realmente un toro vale mucha plata, o el semen que uno usa, en el caso de Tambo, el semen que usamos es muy caro y los análisis son muy baratos. Entonces, yo siempre digo que hay que pedirle a todos los proveedores de semen que nos analicen que las pajuelas son libres, que no un certificado de libre. Cuando uno habla de los animales PI, uno se imagina un animal de ese estilo, medio feo, pero en realidad se parece más a este. Es un animal PI, de un campo, de una chica que trabaja con nosotros, de Maren, y el ternero es indistinguible de cualquier otro, son exactamente iguales, pero ese es PI, lo del resto de la camada no. Y a ojo no hay forma de darte cuenta, es exactamente igual, pero es importante y son los que están transmitiendo el virus en todo el rodeo. Y además hay que vacunar. Lo que nosotros hemos visto es que cuanto más medida de control tenés, mejores resultados vas a tener al final. La mayoría de las experiencias que vamos a ver nosotros están bastante controlados lo que son los alambrados, un poco el semen, y no hemos hecho planes ni de ingreso, bueno, en algunos lados sí, ni de control de PI todavía. Pero sí en todos hemos aplicado la vacuna, dentro de un plan sanitario y que ya lo vamos a ver. Entonces la pregunta que surge es, bueno, hay que vacunar, pero ¿con qué vacuna? Y acá Sergio, disparame la segunda encuesta, por favor. Es si necesitamos una vacuna que sea mejor para bebés y la que está en el mercado también. Esa es básicamente la pregunta. No, no pasa nada, es la otra. Ahí estamos. Sí, muy bien, el 90% opina que sí. La verdad es que sí, se necesita una vacuna que sea un poco mejor. Las vacunas que hay en el mercado tienen ciertas limitaciones. La verdad es que hacer una vacuna para bebés es muy difícil. En todo el mundo es difícil hacer vacunas para bebés. Y acá también. Y entonces nosotros encaramos el camino a hacer una vacuna mejor. Se necesita una mejor vacuna, estamos todos de acuerdo. O casi todos de acuerdo. Y la vacuna que nosotros estamos presentando, que es BDVAX, tiene dos características que son importantes. La primera es que es a subunidad y la segunda es que es direccionada. Y ahora vamos a ver qué significa cada una de estas dos palabras que le hacen una vacuna bastante única. No hay vacunas en el mercado que tengan esta característica. Que sea subunidad suena a un pedacito, a una parte de algo, no a un entero. Suena que agarramos una parte. Y la parte que agarramos se llama la proteína E2, y es un receptor del virus, un receptor de membrana, que es la que se une a las células. Entonces, si nosotros bloqueamos la proteína E2, que es un receptor de membrana, vamos a bloquear el virus, vamos a impedir que entre. Y otra característica que tiene que sea a su unidad es que es única y novedosa. En el SENASA, hasta que nosotros registramos esta vacuna, había dos tipos de vacunas. Inactivadas, que era la gran mayoría, la gastosa, la DBD tradicional, la de IBR, la mayoría son inactivadas, sean virales o las bacterinas. Algunas atenuadas, por ejemplo, la de la tristeza bovina, que es atenuada, que es una vacuna viva, pero no había vacunas a su unidad. Y a partir del registro de VAX para veterinaria, para ganadería en realidad, para las vacas, es la primera vacuna a su unidad que hay en Argentina, o sea que la clasificación de vacunas en Argentina se cambió porque antes había inactivadas y atenuadas, y ahora hay inactivadas, atenuadas y a su unidad. Le agregamos, digamos, en la tabla agregamos una columna más. Así que es un logro bastante interesante. Y es novedosa, es muy novedosa esta vacuna. La forma que usa para producirse, creo que hay un boom de vacunas culpa del virus, del COVID que nos está volviendo locos un poco a todos. Y hay un boom de vacunas en un trabajo que salió publicado hace unos 10 días más o menos, que hace un relevamiento a todas las vacunas que hay en el mercado, que están llegando a fase 3. Hay dos vacunas que están llegando a fase 3,
una que la hacen en conjunto, dos gigantes que son Glaxo y Sanofi, y otro un laboratorio más chiquito se llama Novavax, igual invirtieron fortunas en estas vacunas, en ambas, que usan el mismo sistema de producción que nosotros, que es el sistema oculovirus recombinante. Es un virus el cual nosotros usamos para producir la proteína E2. En este sistema, lo que ellos vieron en el trabajo publicado en Nature, lo que se ve es que cuando dan la primera dosis de vacuna, tienen un nivel de anticuerpos que medianamente es bajo y no es homogéneo. No es que todas las personas, estos son personas animales, no es que todas las personas responden bien. En cambio, cuando dan la segunda dosis, tienen niveles bien altos de anticuerpos y están todas las personas protegidas, al menos en los resultados que están publicados hasta ahora. Esto que se ve en humanos y para el coronavirus es lo mismo que vemos nosotros en el campo. Cuando damos una única dosis, tenemos algo de protección, pero no es óptima, no dura mucho y no es pareja. Cuando damos el refuerzo, cuando damos 2 dosis, tenemos títulos altos y muy buena protección. Por eso es que siempre recomendamos en este tipo de vacunas, como en todas las que son inactivadas, todas las que son de esta familia sí que no son vivas, dar 2 dosis porque es fundamental dar la primera vacunación y el booster a los 20-30 días. Y a su vez, otra característica que la hace única es que es direccionada. Para nosotros es un orgullo muy grande porque esta es una vacuna desarrollada en Argentina y es única en el mundo, básicamente. Hay muy pocas vacunas direccionadas que hayan llegado al mercado. Hasta donde yo sé es la única, tanto en cualquier especie. Es un logro muy importante para la ciencia en general. Y que está dirigida hacia algún lado la vacuna, está direccionada, va hacia algún lugar. Y nosotros, en inglés se le dice targeted vaccine porque da en el blanco, tiene un blanco, va hacia algún lado, busca unas células para la cual adherirse. Y ahí tiene una señal que le indica a dónde ir, entonces a la proteína E2, nosotros le agregamos algo, entonces tenemos la E2, y una señal que le dice a dónde ir, que la direcciona hacia algún lugar. Y ahí empezamos la tercera encuesta, que es, si ustedes tuvieran que direccionar la proteína E2 hacia algún lugar, lo direccionarían, algo está al comienzo de la respuesta inmune, a la mitad de la respuesta inmune o al final. Si uno quisiera potenciarla, intentaría interaccionar con una célula que esté al principio, al medio o al final de la respuesta inmune. Sergio, ¿me tiras la encuesta? Muy bien. Muy bien, el 80% dice que hay que direccionar el comienzo de la respuesta inmune. Muy bien. Sí, la idea es esa. La idea es que nosotros tenemos que lograr, si nosotros logramos que empiece la respuesta inmune con una mayor magnitud, más grande, más importante, todo lo que viene después es mucho más potente. Entonces nosotros vamos a intentar que la E2 se le pegue algo que está al comienzo de la respuesta inmune, cosa que mejore todo lo que es la protección de los animales. Entonces, ¿a dónde la direccionamos? ¿A qué lugar del comienzo de la respuesta inmune? Y la respuesta es a las células presentadoras de antígenos, a lo que es la presentación antigénica. Son las células que andan dando vuelta por el torrente sanguíneo, van encontrando todo lo que es extraño, se lo comen y lo presentan al resto de las células. Son los centinelas del cuerpo los que están ahí buscando, buscan, encuentran y van presentando y son los que direccionan la respuesta inmune. Esto va para acá, esto va para allá, y a eso es donde nosotros direccionamos, a las células presentadoras de antígenos. Entonces nosotros agarramos la proteína 2, le ponemos una señal para que diga dónde tiene que ir, y eso es las células presentadoras de antígenos. Son un grupo de glóbulos blancos que tiene una función muy específica, que están en la base de la respuesta inmune y mejoran toda la respuesta en general. Se dice que son las directoras de orquesta del sistema inmune, y son las que todo el mundo intenta de alguna manera acercarle con los adyuvantes, con las nuevas, un montón de desarrollos hechos, para ver cómo llegar a las células presentadoras, a las células dendríticas en particular, y a partir de interaccionar con ellos, direccionar respuesta por un lado para otro. Nosotros logramos con esto tener una muy buena performance. Ahora lo vamos a ver. Entonces la vacuna direccionada es la E2, y lo que le sumamos es esta señal que se llama PCH, que es un pedacito de anticuerpo,
Y entre las dos forman una única proteína, no son dos partes, es una única proteína que se llama PCH2. Esta molécula tiene la capacidad de ir a buscar a las células presentadoras de antígeno del sistema inmune, y lo que hicimos fue un video. BioInnovo presenta PDBAX Block. PDBAX Block es un nuevo concepto en tecnología que se basa en la proteína recombinante APCH-E2. APCH es un anticuerpo de simple cadena que está dirigido hacia las células presentadoras de antígenos del sistema inmune, y la proteína E2, que es la proteína más importante del virus de la diarrea viral bovina, ya que es la que media la entrada del virus a la célula. A partir del genoma del virus de la diarrea viral bovina, se aísla el gen de la proteína E2 y se lo combina con el gen de APCH, gracias a modernas técnicas de ingeniería genética. Para la síntesis de esta nueva proteína, se utiliza el sistema de baculovirus recombinante, un novedoso sistema que permite generar grandes cantidades de proteínas complejas que luego sufren las modificaciones necesarias para ser reconocidas por el sistema inmune. Este proceso da como resultado la generación de una gran cantidad de proteínas APCH-E2 altamente inmunogénica, que es la base de la nueva vacuna direccionada PDBAX Block. Gracias a su innovadora estrategia de direccionamiento, las moléculas de PDBAX Block van en busca de las células presentadoras de antígenos del sistema inmune. Estas células reconocen, procesan y presentan en su superficie los antígenos foráneos. Luego interactúan con linfocitos para activarlos y de esta manera dar comienzo a la respuesta inmune específica. Los linfocitos activos generan una gran cantidad de anticuerpos específicos que son capaces de unirse al virus y de esta manera neutralizar la infección. PDBAX Block, la herramienta revolucionaria para la lucha contra el virus de la diarrea viral bovina. BioInnovo, creamos hoy la sanidad del mañana. Ahí se explica un poco lo que le venía contando antes, cómo funciona la vacuna. Y básicamente yo he hecho una presentación, una animación que era que la vacuna, que el antígeno iba a buscar a las células presentadoras, así que después encontramos gente que lo explica un poco mejor. Pero lo importante es que todas las vacunas que hay en el mercado, una vez que se inyectan en el animal, el sistema inmune tiene que venir a reconocerlos. Y nuestra vacuna va a buscar al sistema inmune. Es distinta a todos, el mecanismo es distinto a todos. Entonces es básicamente como si los ratones persiguieran al gato, funciona al revés. Pero a su vez nuestra vacuna es una vacuna que se da sobre animales inmunocompetentes, sanos, descansados idealmente, y que se da con adyuvante, una vacuna muy buena. Entonces también tiene el sistema de reconocimiento de cualquier vacuna. Entonces el animal, el sistema inmune del animal también busca la vacuna, entonces da como una atracción. La vacuna busca el sistema inmune busca a la vacuna y se potencia mucho la respuesta inmune. Cuando decimos que se potencia mucho, que es una respuesta muy potente, una muy buena performance, lo que estamos diciendo es, y para probar esto, para comprobarlo, agarramos grupos de cobayos y lo vacunamos con la E2 sola o con el APCH-E2. Estuvo poniendo distintas cantidades de 2, cada vez más cantidades de la proteína sola, o con la molécula direccionadora. De E2 probamos 3 microgramos, 6, 9, 30 y 100, como digamos, como por 3, digamos, ¿no? Y vacunamos con la vacuna. Cada uno de estos vacunamos 5 cobayos a cada uno de estos grupos. Y la vacuna que lleva 1,5 microgramos, o sea, es la mitad de la dosis menor. Y lo que se vio es que, si ven, 3, 6, acá prácticamente no había respuesta inmune, a partir de 30 microgramos los animales empiezan a responder, pero aún con 100 microgramos la vacuna funciona mejor. ¿Sabes esto que yo les decía? Que cuando direccionamos la vacuna logramos aumentar mucho la potencia de la misma, eso lo vimos y funciona realmente así, funciona mucho. O sea, 1 microgramo da mejor que 100. Es una vacuna más eficiente, lo que decimos que es una 66 veces más eficiente. O sea, con muy poquito tenemos lo mismo que mucho. Básicamente lo que logramos con esto es que sea una plataforma súper tecnológica, súper moderna, que se usa en las vacunas del coronavirus para humanos, a un precio accesible para el mercado veterinario. Todo el mundo me dice que es una vacuna un poco cara, pero yo les digo que es bastante barata para toda la tecnología que tiene. O sea, logramos
con todo esto hacer una tecnología que es prácticamente inalcanzable para veterinaria o para lo que son las vacas, lograr meterla en el mercado de las vacas. Pero bueno, lo que teníamos que probar es si era efectiva en vacas, si funcionaba. Y para eso hicimos una primera prueba en bovinos adultos que se hizo en INTA, 8 bovinos por grupo, y acá hicimos 2 dosis, 0,30, un grupo control de PBS, y también le pedimos al SENASA lo que es la vacuna de referencia del SENASA. El SENASA tiene una vacuna de referencia, se la pedimos y la agregamos, hicimos un grupo más. Y lo que vemos es, en rojo, es la respuesta de Bedevax. Se llega a un título de 1 en 16.000, a los 60 días más o menos, se mantiene muy alto, baja hasta 1 en 256, que es un título muy alto para lo que es BDB, y se mantiene por arriba de 100 durante todo el año. Y acá daríamos el booster y repetimos la curva. Yo me acuerdo de la primera charla, las primeras charlas que dimos de esto en Tandil, había un veterinario con muchos años que él decía que ninguna vacuna para DBB daba más de 256. Que si uno mandaba a analizar una vaca, le hacía serología y daba más de 1 en 256, era infección. Y nosotros acá, nuestra vacuna, a los 8 meses nos dio 1 en 256 en este ensayo, y llegó el pico a 16.000, o sea, es un poco más potente. Otra cosa interesante es que la vacuna de referencia, si ven, la curva es muy similar, pero acá este pico es 1 en 100. Está un poco más abajo, bastante más abajo, y a partir de los 90 días empieza a caer. Acá para el día 120 más o menos ya va a haber bajado. Y este es el umbral de protección. Más o menos, si uno tiene el rodeo de arriba en un 40, puede decir que está bastante protegido. Siempre se te puede infectar, yo siempre pongo el mismo ejemplo. La vacuna de la gripe funciona muy bien, pero si mi mujer tiene gripe y me está tosiendo al lado todos los días, probablemente me enferme. Esto es lo mismo. Arriba de cierto umbral, nosotros vamos a tener un nivel de protección mucho mayor, lo digo yo, está publicado en distintos trabajos. Siempre puede haber infecciones, pero cuanto mayor nivel de anticuerpos tenés, cuanto más protección se observa a campo. Pero eso eran poquitos animales y en el campo y en INTA, entonces lo que nosotros decidimos es ir al campo. Hicimos distintas experiencias, hicimos una experiencia en Salta con 100 vaquillones, y lo interesante de estas experiencias es que no eran como en la primera experiencia que hicimos en INTA, grupo vacunado y grupo sin vacunar. Acá teníamos el grupo vacunado y el grupo control está vacunado con una vacuna tradicional. O sea, una vacuna reproductiva tradicional. O sea, los animales del grupo control también están vacunados con una vacuna reproductiva. La nuestra versus la reproductiva. Y lo que hicimos fue separar a los animales en lo que empezaban con título medio o alto, con título alto, y empezar los que empiezan con título bajo, que son los que van a estar naturalmente más susceptibles. Y si acá vemos los que empiezan con título bajo con Bedevax, llegan a un título mucho más alto que con una vacuna tradicional. En un ensayo en Buenos Aires vimos algo similar, o sea, la vacuna con título alto se mantiene, pero cuando empiezan con título bajo, Bedevax funciona mucho mejor. Y tenemos 2 experiencias en Corrientes que muestran lo mismo. Animales que empiezan con título alto suben, con la vacuna tradicional no suben mucho, pero los animales que empiezan con título bajo alcanzan títulos muy altos, y esto se mantiene. Nosotros en el campo vimos que se mantiene durante 12 meses también. O sea, lo que habíamos visto en INTA lo repetimos a campo. Lo mismo. Empieza con título bajo y se mantiene muy alto y se mantiene todo el año con título alto. Estos animales son los más importantes porque son los que están naturalmente más susceptibles y son los más difíciles de proteger. Pero ahí nos faltaba el paso siguiente. O sea, ya hemos visto que funcionaba en cobayos, vimos que funcionaba en vacas en INTA, vimos que funcionaba en vacas a campo. Y el paso siguiente que nos faltaba, si aumento los niveles de anticuerpos, toda esta cantidad de anticuerpos que nosotros teníamos, realmente lograba frenar de alguna manera, si tenía algún correlato, alguna correlación con lo que era la protección frente al virus. Y la forma más clara de ver eso era ver si había disminución de abortos o de los porcentajes de concepción, que son las dos cosas que más afecta a este virus. O sea, nosotros vimos que la gente, la forma de encontrar BDB es porque produce abortos y porque produce infertilidad. Bueno, nosotros, con esta vacuna, ¿logramos bajar esas cosas? Y para esto tenemos distintos resultados
de distintos tambos. Está bueno, son 3 tambos de 3 provincias distintas con 3 realidades distintas. El primer tambo es un tambo de Santa Fe, que está bueno porque en la firma tiene 4 tambos. Ahora vamos a ver una firmina posterior donde están. Son 4 tambos de la misma empresa, de más o menos entre 800 y 1000 vacas cada uno, que se incorporó de Backlog para la campaña 2019 en el tambo con peores resultados. O sea, de los 4, como una vacuna nueva que no conocían, dijimos, bueno, vamos a usarla en el que peor resultados reproductivos tenemos y vemos cómo da. Acá están los 4 tambos, el tambo 1, el 2, el 3 y el 4. El tambo 4 es el que vamos a hablar ahora. En este tambo es en el que se incorporó la vacuna. Como se ven, son la misma zona, o sea, mismo año, misma zona, mismo veterinario a cargo, mismo encargado de dieta, mismo plan sanitario. Lo único que hicieron fue en este probar la vacuna. Y a nosotros, ¿cómo nos pasan los datos? Ustedes van a unas tablas muy lindas que vienen de este programa, que son del Dairycom. El Tambo 2 usa el mismo sistema, pero eso no lo voy a mostrar. El Tambo 3 usa un sistema distinto, también le voy a mostrar los datos. Y acá tenemos cómo pasan los datos, los porcentajes de concepción, las preñadas, los abortos y el índice de pajuela. Y en otro tambo, la concepción, las preñadas y el índice de pajuela. Estos son para que vean que comparamos mismos datos, mismo periodo, mismo todo. Nosotros con estos datos que nos pasa la gente del campo, muy amablemente, muy agradecidos estamos, lo que hacemos después es hacer unas tablas y hacer análisis. Lo que nosotros vimos es que en el año, ahora vamos a comparar, dentro del tambo tratado, vamos a ir para atrás, cómo venía el tambo y cómo cambió. Esto me molesta. Perdón, que me tapaba un poco la pantalla la verde. En el año 2016 teníamos un 33% de abortos de concepción y un 26% de abortos. En 2017 bajó al 30% la concepción y subieron un poquito los abortos. En el 2018 ya bajó más la concepción y subieron los abortos. Entonces acá dijeron, hay algo que realmente nos está pasando, y empiezan a usar la vacuna. Cuando ven un año malo, rápidamente responden y empiezan a usar la vacuna. Y lo que ven es que se ve claramente un cambio de tendencia porque el porcentaje de concepción sube un poco y los abortos mejoran un montón. O sea, 8 puntos porcentuales en porcentaje de abortos es muchísimo. Y a su vez, esto podía ser también un año bueno, puede ser muchas cosas. Entonces lo que hicimos fue comparar en este año, en el 2019, con el resto de los años. Con el resto de los tambos. En el tambo 1 teníamos un 25% de concepción y un 24% de abortos. En el tambo 2, un 26 y un 27. En el tambo 3, un 25 y un 30. Y en el que usaron BDVAX, ustedes se acuerdan, yo dije que era el que peor resultados tenía. Bueno, pasó a tener un 28% de concepción, que fue el mejor del año, y abortos un 22%, que fue el mejor del año. O sea, el año anterior había sido el peor y este año pasó a ser el mejor. Tanto en abortos como en porcentaje de concepción, por lo tanto también en el índice de pajuela. Entonces, nosotros, y a su vez, y bueno, ¿cómo andaban los tambos en abortos en el año anterior? El tambo 1 con respecto a 2018-2019 fue similar. El tambo 2 empeoró el 3%, o sea, tuvo más de un 10% más de abortos. El tambo 3 también estuvo un 20% más de abortos. Y el tambo tratado bajó un 27% de abortos. Esos 8 puntos porcentuales que disminuyeron más, o sea, más de un cuarto por ciento de los abortos, disminuyeron mucho. Y claramente no fue un efecto año. Ni es que en el tambo hayan cambiado muchas cosas porque el equipo veterinario es el mismo en todos. Obviamente ya para esta campaña ya lo incorporaron. Entonces, el tambo que pasó a tener el peor desempeño a tener el mejor. Acá volvemos al mapita. Entonces, el tambo 1 se mantuvo constante, el tambo 2 empeoró, el tambo 3 empeoró más, y el tambo tratado mejoró bastante. Entonces, acá se ve claramente que no es un efecto ni zona ni estacionalidad. Otro resultado en Entre Ríos es un tambo bastante grande, que tiene más de 1000 vacas en ordeña, el plantel son como 2500 vacas, es un tambo enorme, hermoso, estuvimos ahí.
cuadros compatibles con BDB, y se incorporó BDVAX luego de 2 años de caídas muy marcadas en los índices reproductivos, que ahora lo vamos a ver. 2015, 30% de concepción, 26% de abortos. 2016 se mantuvo muy parecido los números. 2017 empezaron a caer, cayó la concepción, cayó el aborto, subió el aborto, digamos, ¿no? 2018 lo mismo. Incorporan BDVAX en 2019 y mejoran 7%, los resultados de concepción, que es un montón. O sea, se mejora, básicamente vuelven a los parámetros que tenían hace 3 años, y caen los abortos al 23%, o sea, mejora un 9% los abortos. Esto de vuelta, casi un 30% de mejoría en abortos. Entonces, realmente son resultados muy interesantes y muy consistentes. Y esto lo hicimos también en un tercer tambo en Córdoba. Este es un tambo un poco más chiquito, pero está ahí con Seba, que creo que está mirándonos, así que lo saludamos. Es un tambo que tiene 250 vacas en ordeña, que tiene análisis de circulación, o sea, la circulación está confirmado con análisis de BDB, y tenía bajos índices reproductivos. Entonces hicieron varias medidas, se reacomodó el tambo, mejoraron dieta, mejoraron varias cosas, e incorporaron BDVAX. Y está bueno para hacer análisis de este tambo que la segunda dosis de BDVAX la dieron el 30 de diciembre. Entonces toda la campaña 2020 está justito que todos los son post-BDVAX. Este tambo usa otro sistema de datos, entonces los datos me los manda de esta manera, y lo que está bueno es ver, si ven los abortos por mes, 3,6, 3, 6, bueno, acá hay 0, no sé si se olvidaron de anotarlos o no, pero bueno, 3, 3, 6, 6, 5, 6, después ven que empiezan a bajar. O sea, enero, febrero son meses malos siempre por el calor, y después empiezan a bajar a 2,2, 1,3, 1,8, 0,6. Y de vuelta acá nosotros, para analizar los datos, si bien tenemos, en esta serie está de agosto a julio, cuando nosotros analizamos datos, analizamos de enero a julio 2019 y de enero a julio 2020 para mantener la estacionalidad. Si bien todos estos datos que se ven acá no van a estar contemplados en análisis porque no tenemos la correlativa de este año. A medida que avancen los años vamos a ir completando, a medida que pase el año vamos a ir completando los datos. Cuando analizamos la performance reproductiva del año pasado con respecto a este, el año pasado tiene un 14% de concepción y este año pasó un 22%, o sea, una mejora de más del 50%, mejoramos. Y en los abortos está en el 22% el año pasado y el 8% ahora. Este 8 es muy bajito, y si bien se debe, yo creo, en gran parte a la vacuna, y porque está claro también que se correlaciona con lo que es la concepción, hay abortos que todavía no pasaron, porque como estamos en septiembre, estamos tomando hasta julio, las concepciones de septiembre, probablemente alguna más aborte, pero algo que es interesante es que en ese tambo, que tenemos los datos de los últimos años, entre el 70 y el 75% de los abortos son en los primeros 90 días. Entonces, todos los abortos más viejos, o sea, de las concepciones más viejas, ya se registraron. O sea, este número va a subir un poquito, pero no va a subir mucho más. ¿Te acuerdas que nosotros hicimos el corte en julio y ya estábamos en octubre? Y a mí los datos me lo pasó actualizado el 15 de septiembre, más o menos. Entonces, este número va a subir un poco, llegará al 12, 13, pero no va a pasar de ahí. Y para seguir, una vez que tenemos todos estos datos, lo que nosotros dijimos fue, bueno, ¿cuál es el análisis económico y productivo que podemos hacer? Y la segunda parte que se va a encargar Pedro. Así que yo voy a dejar de compartir y arranca Pedro. Dale, gracias, Demian. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Confírmame, Demian, que esté compartida. Sí, hay una pantalla en blanco. No sé si arranca así. ¿No? Ahí. No, se ve más reproductiva, se ve bien. Ah, perfecto. Sí, Buenísimo. Dale, gracias, Demian. Bueno, el objetivo de esta última parte de la charla, ¿sí?, es que en estos últimos minutos podamos ponerle número a las mermas reproductivas. ¿Sí? Sabemos que las mermas reproductivas, lo tenemos bien claro todos, que más allá de la causa que nos genere la merma, ya sea por un mal manejo de la nutrición, por problemas con micotoxinas como puede ser cerebrona, por problemas en el manejo, ¿sí?,
o por enfermedades reproductivas, como puede ser de bebé, no importa la causa, esas mermas reproductivas me generan un impacto económico. Que a veces, aunque lo tengamos claro, es difícil de cuantificar, ¿sí? Porque no tenemos el ejercicio y estandarizado de cómo poder cuantificar. Y en ese sentido, el objetivo de esta última parte, como les decía, es poder estimar de una manera fácil y precisa cuál es ese costo reproductivo. Y una vez sabiendo esos conceptos, vamos a hacer dos ejemplos, un ejemplo general y después un ejemplo con los ensayos que mostró Demian, del impacto que tiene VDVAX en la reproducción, y ponerle un número económico a eso. Entonces, por eso el título de esta última parte es mermas reproductivas y una metodología para poder estimar qué costo tiene ese día abierto, ¿sí? Entonces, como dije recién, todos tenemos muy claro que los días abiertos por encima del intervalo óptimo que nosotros tenemos en cada uno de los sistemas, ¿sí? Cuando digo óptimo, no pongo un número porque cada uno de los sistemas tiene su intervalo óptimo entre el parto y la concepción. Cada día que agregamos a ese intervalo, que yo lo llamo óptimo, tiene un costo, ¿sí? Tiene un costo, y eso lo sabemos todos. ¿Cómo hacemos para ponerle un número? Bueno, hay un paper publicado en el 2015 que me facilitó y nos facilita y nos da muchas herramientas, porque es además un paper publicado por unos argentinos, donde da herramientas para poder ver en qué factores impacta los días abiertos y ponerle un número, ¿sí? Ponerle un número productivo y a eso un número económico. Entonces, empecemos a ponerle número a eso y vamos a ver algunos conceptos por ahí que son muy generales, pero que sirven para empezar a ponerle números. Voy a sacar la pluma para empezar a dibujar. Sabemos que el intervalo parto-concepción es ahí donde nosotros tenemos la mayor, la mayor ventana para empezar a poder modificar el intervalo parto-parto, ¿sí? El intervalo parto-parto tiene dos subtiempos o subcategorías. El intervalo parto-concepción, o sea, el tiempo que tardo en preñar después del parto al animal, y la gestación. En la gestación todavía no podemos hacer nada con el tiempo de gestación, entonces donde sí podemos y donde sí tenemos que influenciar es el intervalo parto-concepción, que ahí es donde empiezan a jugar todos los problemas de manejo, de micotoxinas, de problemas reproductivos por DBB, y donde VDVAX tiene su impacto. Entonces, como ejemplo, y para empezar a ponerle números, puse dos situaciones, o tres situaciones, ¿sí? Una situación que por ahí podemos llamar ideal, o de libro, donde el intervalo parto-concepción, es el tiempo entre que el animal pare y vuelve a quedar preñado, son entre 90 y 120 días, eso me va a generar, con los 9 meses de gestación, un intervalo parto-parto de 12-13 meses. ¿Bien? Y así sucesivamente, un intervalo parto-concepción que por ahí se aleja de este 90-120, que pasa a 120-150 días, ¿sí? A modo de ejemplo, el intervalo parto-concepción aumenta, ¿sí? De 13 a 14 meses. Ya dejo de tener un ternero por año para tener 0,9 terneros por año. Y en otro extremo, ¿sí? O no tan extremo, pero una condición por ahí menos favorable, un intervalo parto-concepción de 210-240 días. ¿Sí? Eso me genera un intervalo parto-parto cada 16-17 meses. Es decir, yo tengo una lactancia cada 16-17 meses. Tengo un ternero cada 16-17 meses. Entonces, veamos acá un ejemplo y después de esta diapositiva vamos a empezar a ponerle números, ¿sí? Yo acá comparé el intervalo parto-concepción de una situación ideal y un intervalo parto-concepción de 210-230 días, es decir, que hay más días abiertos, por ende un intervalo parto-parto de 16-17 meses. ¿Qué pasa en la situación ideal? ¿Sí? Empecemos por el parto. Tenemos el parto, 3 meses en que tardamos, empezamos a ordeñar al animal y tardamos 3 meses en volver a preñarlo, y los 9 meses de gestación, ¿sí? Acá vamos a tener una lactancia, ya acá tenemos una lactancia, ¿sí? Consideremos o pongamos como supuesto que lo secamos al animal 60 días antes. Entonces tenemos una lactancia, 2 meses de seca, volvemos
a tener un parto, volvemos a tener los 3 meses para poder preñarla, ¿sí? 9 meses más de gestación, y acá tenemos la otra lactancia, que empieza acá y termina 2 meses antes del siguiente parto, ¿sí? Y así sucesivamente. Acá yo diagramé o dibujé lo que sería 3 ciclos, 3 años, ¿sí? 36 meses. ¿Sí? Yo con esta performance reproductiva, en 3 años conseguí 4 terneros, ¿sí? Y 3 lactancias completas. En el otro extremo, en esta situación de 210 y 230 días de intervalo parto-concepción, que acá podemos empezar a suponer, bueno, ¿qué es lo que me sucedió que dupliqué o casi dupliqué los días abiertos? Puede ser manejo reproductivo, puede ser un manejo nutricional equivocado, puede ser cerebronona, puede ser de bebé, ¿sí? Independientemente de la causa, hubo algo que me generó que yo tenga más días abiertos. Entonces, con este mismo diagrama, tengo un parto, ya no tengo 3 meses de días abiertos, sino tengo 6 a 7 meses de tiempo entre el parto y la concepción, ¿sí? Recién ahora preño el animal. Tengo los 9 meses de gestación, que todavía no lo podemos modificar, otro parto, 7 meses de abierto, la preñez, y la gestación y otro parto. Entonces, entre este primer sistema, ¿sí? Y este otro sistema, tengo 3 terneros versus 4, 3 lactancias completas versus 2 lactancias y un poquito, 2,1 lactancia, que es una de las principales diferencias. Yo en la situación de arriba tengo 3 lactancias completas, bien completas, y en la situación de abajo tengo 2 lactancias y un poco, ¿sí? Y la diferencia que tienen las lactancias de acá, que son lactancias más largas, manteniendo el supuesto de que los ecos 60 días antes del parto, la lactancia dura más, eso es cierto. ¿Cómo hacemos para cuantificar estas grandes diferencias y cómo hacemos para ponerle un número? Y acá cito a un paper que es muy interesante y realmente, si les interesa el tema, se los recomiendo porque es muy claro, está bien explicado y es una herramienta que nosotros podemos adaptar o que cada uno puede adaptar a su campo, ¿sí? Además, fueron argentinos los que lo publicaron y es una situación bastante similar para nuestros sistemas. Entonces, ¿cómo y cuánto impactan esos días abiertos? Vuelvo atrás un segundo. ¿Sí? Estos días abiertos, ¿cómo impactan en nuestra producción? ¿Que sean solamente 120 o que pasen a 210? ¿Cómo nos impacta? ¿O cómo sabemos que impacta? Porque lo estamos viendo y el sentido común nos lo dice, pero vamos a ponerle un número. Entonces, lo podemos dividir en 4 grandes puntos. En producción de leche, claramente impacta, ¿sí? Tenemos menos lactancia a lo largo del tiempo. En menos terneros nacidos, también es algo lógico. Y estos 2 puntos son desde el punto de vista de los ingresos, ¿sí? Cuando aumentan los días abiertos, me caen los ingresos. Por eso es difícil de cuantificar, porque a veces no es una erogación que hacemos o que los productores hacen, no es algo que sale del bolsillo, sino que son menos ingresos. Pero sí hay costos también, y estos últimos 2 puntos son costos. Mayores costos reproductivos, porque vamos a tener repetición de celo, vamos a tener muertes embrionarias y vamos a tener que servir más veces un animal para poder preñarlo. Y mayores costos de reposición, porque cuando aumentan los días abiertos, sabemos que aumentan los descartes de animales por infertilidad. Entonces, tenemos 2 puntos desde el punto de vista de los ingresos, que caen cuando los días abiertos suben, y costos que aumentan cuando los días abiertos suben, ¿sí? Entonces vamos a ponerle número, con ejemplos, ¿sí? Vamos a ver una producción de leche, yo tomé el ejemplo del paper y lo adapté con precios actuales, lo pasé a pesos y le hice precios actuales. Toma el supuesto de una producción de 7.500 litros durante toda la lactancia, entonces vamos a empezar a ponerle números. ¿Cómo calculo la producción de leche perdida o la producción de leche que yo pierdo por aumentar los días abiertos? ¿Sí? Y es una ecuación bastante sencilla. Tengo que tener en cuenta el promedio de producción, ¿sí? Pero el promedio de producción de la lactancia deseada, es decir, de la situación inicial, por así decirlo, que vamos a tomar el ejemplo acá, que son 22 litros, a eso le tengo que restar el promedio de producción de la lactancia que se me extendió, porque yo extendí el intervalo parto-parto.
Entonces, como extendí el intervalo parto-parto y manteniendo el supuesto de que seco 60 días antes, la lactancia se me alargó. Entonces, sigo produciendo leche, obviamente mucho menor. Entonces, tengo que restar el promedio de producción de la lactancia deseada menos el promedio de producción del periodo extendido, ¿sí? Y me da unos litros por día, y a eso le multiplico por el precio del litro de la leche. Entonces, tomando el ejemplo, vamos a tener un intervalo parto-concepción que me pasa de 120 días a 150, o sea, alargo 30 días los días abiertos, ya sea porque tengo DBB, porque hay cerebrionona, porque hay un manejo reproductivo equivocado. Aumento 30 días los días abiertos. Mi intervalo parto-parto, ¿sí? Entre que una animal pare la primera y la segunda vez, me pasa de 402 a 432 días. Y la lactancia me va a pasar de 340 días produciendo leche a 370 días produciendo leche. ¿Bien? Con estos números, y con el supuesto de 7.500 litros, vamos a tener una pérdida de 22 litros menos 16, porque es 22 menos lo que produzco acá, 16, me da que pierdo por día abierto, que aumento por cada día que pasa, voy perdiendo 5.3 litros. ¿Sí? Si eso lo multiplico con el precio de hoy, de más o menos 19 pesos, estoy perdiendo 100 pesos por día. ¿Sí? Por cada día que pasa, estoy perdiendo 100 pesos por día en este ejemplo. ¿Sí? Vamos al segundo punto, que también es desde el punto de vista de los ingresos, que es los menos terneros nacidos. También una cosa lógica que es por ahí difícil ponerle número. La pérdida de terneros se lo cuantifica también, es muy sencillo. ¿Sí? Es el precio del ternero, que podemos tomar el promedio del macho y de la hembra, dividido el intervalo parto-parto. ¿Sí? Los días que pasan entre un parto y el otro parto. ¿Sí? Vamos al ejemplo para explicarlo mejor con números. Vamos a hacer de cuenta, yo tomé un número que no sé si es correcto o no, si está desactualizado o no, un precio promedio entre macho y hembra de 6.000 pesos. ¿Sí? Y un intervalo parto-parto, seguimos con una situación ideal, un intervalo parto-parto de 402 días. Es decir, que produzco un ternero cada 402 días. ¿Bien? Eso quiere decir que por cada día que me alejo de este 402, o sea, si yo me voy, en vez de 402 me voy a 403, ¿sí? Estoy perdiendo plata. ¿Sí? ¿Cuánto estoy perdiendo? Y 6.000 pesos dividido 402. Cada día que pasa estoy perdiendo 15 pesos por día. ¿Sí? 15 pesos por día desde que yo me alejo del intervalo parto-parto deseado. ¿Bien? Entonces ya vimos los ingresos, producción de leche, ya vimos el otro ingreso, que es menos terneros nacidos, vamos a los costos. ¿Sí? Tenemos más costos por mermas reproductivas. El gran costo, que a veces iguala la producción de leche, es el costo por reposición. Cuando empezamos a descartar animales por repetición de celo muy largas o infertilidad confirmada. Y eso lo sabemos, y también por ahí es difícil ponerle número, pero todos lo sabemos, que cuando alargamos el intervalo parto-concepción, cuando ya se nos va muy lejos, termina habiendo más vacas de descarte. ¿Sí? ¿Y cómo cuantificamos esto? Esto es sencillo también. El costo de reposición es el porcentaje de reposición, o sea, cuántos animales tengo que reponer en mi rodeo. A eso lo tengo que multiplicar por el precio de la vaquillona que tengo que comprar. Y acá en precio de vaquillona puede ser precio de vaquillona preñada, precio de vaquillona no preñada, o vaca de segunda lactancia que conseguí en un campo para comprar, menos el ingreso que tengo por vender la vaca que tengo que descartar. ¿Bien? ¿Sí? Y si eso lo divido por los días abiertos involuntarios, o sea, por los días que yo me alejo de los días abiertos ideales, me da la plata por día que estoy perdiendo. Entonces vamos otra vez a un ejemplo. Tengo días abiertos involuntarios, 30, o sea, de 120, por ejemplo, que decíamos, como intervalo parto-concepción ideal, me voy a 150. Tengo un porcentaje de reposición más o menos del 8%. ¿Sí? Yo acá puse precios que no sé si son correctos o no, pero van a estar cercanos.
Una vaca de descarte que me salga, que me genere un ingreso de 40.000 pesos y una vaquillona de reposición de 60.000 pesos. Entonces, el costo de reposición, haciendo la forma, va a ser el 8% que yo tengo que reponer por los 60.000 pesos que yo tengo que poner para la vaquillona nueva, menos los 40.000 que me ingresaron, ¿sí? Dividido los días abiertos que aumentaron, ¿sí? Entonces, por cada día abierto que me alejo del ideal, o que me alejo de mi base, es 54 pesos por día. Ese es el costo de la reposición, ¿sí? 54 pesos por día abierto que me alejo del deseado. ¿Sí? Y los costos de servicios, que son también difíciles de cuantificar, pero lo decíamos antes, ¿sí? El índice pajuela, que también algunos le dicen, cuántos servicios le tengo que dar a un animal para que llegue a estar preñado, que cuando hay mermas reproductivas por problemas, por enfermedades reproductivas, como puede ser de bebé, que tenga repetición de celos y demás, los servicios adicionales me generan un costo. Sería otra vez, desde el punto de vista de los costos. Vamos a tener primero costo por detección de celos, pajuelas, semen, horas de trabajo, ¿sí? Ecografías repetidas y costos veterinarios. Entonces, volviendo al ejemplo de antes, ya vimos la parte de los ingresos es producción de leche que estoy perdiendo por alargar el periodo, el intervalo parto-concepción, tengo menos lactancias en el mismo periodo de tiempo, tengo menos terneros, ese es el punto de vista de los ingresos, y a su vez, desde el punto de vista de los costos, tengo más costos de reposición y tengo más costos reproductivos, ¿sí? Y vamos a un ejemplo final y al ejemplo después de BDVAX, así ya terminamos, con una pequeña encuesta. Vamos a este ejemplo, que es este, ¿sí? Tomo como base esta situación, pasa X situación, puede ser de bebé, puede ser algún otro problema, y me voy a esta situación. Termino venía de 90 a 110 días, una situación ideal, y paso a 210, 230 días del parto-concepción, me aumentaron los días abiertos. Entonces, vamos a ponerle números. ¿Sí? Dijimos, pasa de 120 días, o sea, esta es mi situación hoy, 120 días, intervalo parto-concepción, es decir, tengo una lactancia de 340 días, ¿sí? Una producción, un supuesto también, de 7.500 litros durante toda la lactancia. Mi intervalo parto-parto terminó siendo de 400 días. Y acá pongo números económicos de ahora. Precio del litro de leche 19 pesos, precio del ternero 6.000 pesos, la vaca de descarte 40.000 y la vaquillona de reposición 60.000. Entonces, ¿qué pasó? Que me fui de un ideal y aumenté. ¿Qué pasa si aumento 120 días? Me voy a un extremo, ¿no? Pero para que quede claro. ¿Qué pasa si paso de 120 días a 240 días de intervalo parto-concepción? ¿Sí? Que es este ejemplo. Es decir, que me voy a 460 días de lactancias, una lactancia mucho más larga, un intervalo parto-parto de 520 días, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Por producción de litros de leche, estoy perdiendo 186 pesos por día. Que no los veo, es porque estoy perdiendo, estoy dejando de ganar 186 pesos por día, por esas lactancias por día. La pérdida por ternero son 15 pesos, los costos de servicios, ¿sí? Por todos los puntos que vimos, son 60 pesos por día, y los costos de reposición 35 pesos por día, ¿sí? Vean, el paper realmente se los recomiendo, está en internet, lo pueden conseguir, porque está muy, muy claro y es muy fácil de seguir. Bueno, con todo este combo, ¿cuánto estoy perdiendo por cada día? ¿Sí? Estoy perdiendo 296 pesos. A 240. ¿Sí? Entonces el costo total de esos 120 días, 35.000 pesos. En litros, a precio del litro de leche hoy, son 1.870 litros.
¿sí? O sea, realmente el costo reproductivo, la reproducción impacta mucho cuando hacemos las cosas mal o porque tenemos una enfermedad o lo que fuese. Y ya para terminar, vas a campo, ¿sí? En Santa Fe, en Córdoba, y el otro, si no mal no recuerdo, era esa disminución en las pérdidas por aborto. Se achican, ¿sí? O sea, tengo menos días perdidos, ¿sí? Menos días perdidos, menos días abiertos perdidos. Entonces, veamos, estos son los números que nos mostró Demian, establecimiento. Antes, en Santa Fe pasó de 26 en porcentaje de concepción, tener 28% de abortos a 22% de abortos. Eso generó, en este tambo, una disminución de los días abiertos de 9 días. Tiene 9 días menos improductivos. ¿Sí? Si yo le pongo 300 pesos, ¿sí? Porque este tambo tiene producciones muy superiores a 7.500 litros, pero tomé, que es el ejemplo que vimos anteriormente, me genera un total de esos 9 días, me generaron un ahorro, ¿sí? Un ahorro del lado de los costos y mayores ingresos del lado de los ingresos, de 24% de concepción a 31%, y pasó de 32% de abortos a 23%. Por ende, los días abiertos disminuyeron, ¿sí? Ganó días abiertos, 15 días. ¿Sí? Que volvemos al supuesto de 300 pesos, pasa a 4.500 pesos en total. Y el tambo 3, que es el de Córdoba, que tuvo un gran impacto, de 14 a 22, o sea, aumentó más del 50%. Donde tengo el puntero que lo perdí, acá. De 14 a 22, aumentó un 50% la tasa de concepción. Y disminuyó de 21 a 12 los abortos. La disminución de los días abiertos fue de 25 días. ¿Sí? Realmente un mes más produciendo. ¿Sí? Que eso, si le ponemos también 300 pesos por día, son 7.500 pesos en total. Entonces, ya para terminar, y antes de ver el último cuadro, viene una encuesta que les pido a Sergio que la active. Si la vacuna cuesta $1, ¿sí? Y si da $1, y ahí me van a preguntar a qué dólar, a dólar oficial, vamos a hablar de dólar oficial porque es lo que cuesta la vacuna, dólar oficial, y se dan 2 dosis por vaca, ¿con qué mejora en los índices, con qué mejora de los índices reproductivos, o en la tasa de concepción en realidad, se recupera el costo de la inversión? ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo que yo tengo que mejorar en mi concepción, manteniendo los abortos iguales? ¿Cuál es el mínimo en mi tasa de concepción que tiene que mejorar para que pague BDVAX? Ahí, no sé si se activó, ahí está. Esto es manteniendo abortos. No hubo impacto en abortos, vamos a suponer que no hubo impacto en abortos, que vimos que sí, que son grandes, que disminuyeron un montón los impactos en abortos. ¿Cuánto tiene que mejorar la tasa de concepción para que pague BDVAX? Y es dólar oficial. Vamos a esperar los resultados. Los resultados. Bien, la mayoría estuvo en lo cierto, ¿sí? Menos del 1%, y vamos a ver, yo hubiera agregado una opción más, que es menos del 0,5%, lo que se necesita para pagar la vacuna. ¿Sí? Y vamos a la última diapositiva, que ahí demuestro por qué digo lo que digo. ¿Sí? Estábamos acá, que decíamos que mejoraron 9 días de abierto menos, 15 días abierto menos, 25 días abierto menos con BDVAX.
y con el supuesto de que 300 pesos, que en realidad es más, ¿sí? Repito, en realidad es más, pero tomamos el supuesto de 300 pesos. ¿Cuál es el margen sobre la inversión y cuál es el mínimo que tiene que mejorar para que se pague el producto? ¿Sí? Inversión. Acá, inversión. 180 pesos salen las 2 dosis de BDVAX. ¿Sí? 90 pesos por dosis. Vimos que necesitamos 2 dosis al principio y después repitiendo una dosis por año, es decir, con 90 pesos por año, cubrimos y tenemos los títulos necesarios para defendernos de DBB. ¿Sí? Los ingresos nos me quedan en el tambo 1, 2.700 pesos, dijimos, salen de acá, 2.700 pesos. Beneficios, 2.520 pesos, después de haber pagado esos 180 pesos, ¿sí? Me quedan 2.520 pesos de beneficio. Es decir, un margen sobre la inversión de 1.400%. ¿Sí? O sea, estos 2.520 pesos que me quedan limpios son 1.400% más que la inversión. ¿Sí? Es por eso que el mínimo de mejora en la tasa de concepción, vamos al tambo 1. Tambo 1 teníamos 26% de tasa de concepción y 28% de abortos. ¿Bien? Suponiendo que los abortos no mejoraron, que fueron 28, ¿bien? Fueron 28. ¿Cuánto tiene que mejorar la tasa de concepción para que pague el producto? 0,14%. ¿Sí? O sea que si de 26, en vez de que sea de 28, fuera 26,14, ¿sí? Solamente hubiera 22, 26,14, y los abortos no hubieran mejorado absolutamente nada, se paga el producto. En el tambo 2 sucede lo mismo, 0,12%, ¿sí? Y en el tambo 3, como el impacto fue tan grande, el 0,07%. ¿Sí? Pero a su vez mejoraron los abortos. O sea que el mínimo de mejora en tasa de concepción es aún menor. Por eso en la respuesta anterior yo hubiera puesto una opción que es menos del 0,5%, menos del 0,2%. ¿Sí? Así que bueno, creo que quedó claro cómo podemos calcular el costo que tiene el día abierto, ¿sí? Después ver, a partir de eso podemos calcular qué impacto tiene alguna mejora en la nutrición que hagamos, alguna mejora en el manejo reproductivo que hagamos, el impacto de BDVAX, ¿sí? Y de nuevo, les recomiendo ese paper, yo me nutrí de 2 o 3 papers, pero ese es el paper que más me gustó, porque además son argentinos. Y bueno, como conclusión, y ya para terminar, BDVAX Block tiene un impacto positivo en la performance reproductiva, lo mostró Demian en los ensayos, disminuye abortos, ¿sí? Disminuye pérdidas embrionarias, aumenta los porcentajes de preñez, y por lo tanto disminuye los días abiertos, que eso es lo que nos interesa, tener más días productivos, disminuir los días abiertos, ¿sí? Y sabemos el costo que tienen los días abiertos. Y el retorno sobre la inversión que tiene BDVAX es extremadamente favorable, lo vimos antes. Por lo cual, el mínimo de mejora en el porcentaje de concepción, para justificar la inversión, teniendo en cuenta que los abortos no mejoran, vamos a hacer de cuenta que los abortos no mejoraron, la inversión es alrededor del... El mínimo de mejora es del 0,1%. ¿Sí? Es alrededor del 0,1%. Entonces, acá termino. Les agradezco, bueno, a Sergio y a Demian por darme la oportunidad de demostrar y demostrarle los números y cómo calcular los días abiertos. Así que bueno, acá termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Demian. Vamos a dar lugar entonces al espacio de las preguntas, que vuelvo a indicarles, por favor, nos la hagan llegar a través del icono que dice preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Por un lado, Guillermo Guinoa dice si podrían detallar el plan sanitario que utilizaron. No sé si tienen esa información, Demian. Sí, ya, para que ya lo... Te dejo compartir, Demian. Sí, espera un segundo que ya lo... Ya te lo comparto.
Sí que lo tenía al final de esta presentación. El plan sanitario básicamente, como le comentaba, siempre es bueno o recomendable dar 2 dosis con un intervalo de entre 20 y 30 días. Y idealmente se hace en el periodo preparto porque, como vimos con BDB, molesta mucho, espérate, en lo que es el principio de la... ya lo abrí, voy a compartir. Acá lo tengo. BDB es un virus que molesta mucho en lo que es el principio de la gestación. Entonces lo que nosotros estamos recomendando es dar 2 dosis acá en la recría. Esto me quedó cuando hice la animación me quedó corrido. En la recría damos 2 dosis antes del primer servicio, cosa que la vaca, la vaquillona, llegue a servicio con 2 dosis. Si estamos hablando de tambo, en lo que es cría, o si los animales llegan con 22, 24 meses a servicio, se recomienda dar una dosis a los 6 meses, 8 meses, dar las primeras 2 dosis y después dar una dosis en vaquillón. Pero si en tambo, que estamos llegando en 15 meses más o menos a servicio, le damos 2 dosis en la recría, con intervalo de 30 días y 30 días previo al servicio. Después se da un refuerzo anual, y se da un refuerzo anual previo al servicio, todos los años un refuerzo anual previo al servicio. Eso es lo que estamos recomendando. Como BDVAC cubre solo para DBV, siempre se recomienda darla acompañada de lo que es la vacuna reproductiva. Vacunar de un lado con la reproductiva y del otro con BDVAC. Y algo que también siempre decimos es, con los títulos protectivos que tiene esta vacuna, no es necesario darle el refuerzo al tacto. Muchas veces se hace, cuando se confirma la preñez al tacto, se da una vacuna reproductiva extra, no sería el caso de BDVAC. 2 dosis al principio y después un refuerzo no. Bien, bien. Y antes que me olvide, sí, siempre perdón. que hablamos de sanitario, lo más importante del cuadro, lo que hice acá abajo, es consultar con el veterinario del campo. Nosotros damos recomendaciones y el veterinario es el que acomoda el plan de acuerdo a su sistema, a todo lo que hace al establecimiento. Los animales, los corrales, las personas y esas cosas. Bien. Gerardo Arduzo dice, es indudable que tienen buenos resultados, pero no se puede conseguir fácilmente, independientemente del precio, por lo menos es lo que me pasa en la zona de Rosario. Ya lo estamos trabajando, la verdad yo, todo el mundo dice lo mismo, envejecí en este proyecto, soy más joven de lo que parezco, Gerardo, y la producción de BDVAC tiene mucho que ver en esto. Finalmente estamos logrando tener la cantidad necesaria. Yo creo que a partir de ahora eso es un problema que vamos a dejar de tener, después de mucho esfuerzo de producción. Bien, bien. Sebastián Díaz, perdón. No, sí. Ahí te agradece Gerardo, agregó gracias. Sebastián Díaz dice, ¿el costo de días abiertos tiene en cuenta la alimentación, Pedro? Espectacular la pregunta, y la respuesta, mira, no puedo compartir. Te dejo compartir, Pedro. Dale, porque le quiero explicar por qué no. O sea, en realidad no tiene en cuenta el costo de alimentación, lo cual es un costo bastante grande, ¿sí? El día abierto. Porque nosotros pensemos que la eficiencia de conversión del día abierto, cuando nosotros tenemos más días abiertos, vimos bien que alargamos las lactancias, ¿sí? Tenemos lactancias más largas. Lo que come un animal acá, o la eficiencia de conversión que tiene un animal a los 380 días, por ejemplo, de lactancia, ¿sí? Que produce, en esta curva, en este ejemplo acá, alrededor de 15 litros, la eficiencia de conversión que tiene es mucho peor que la eficiencia de acá. ¿Sí? Entonces, el costo de producir un litro acá es mucho mayor que el costo de producir un litro acá. Y eso no lo tiene en cuenta la fórmula,
que si lo tuviera en cuenta, el día abierto es mucho más costoso todavía, porque el costo de producir leche, más allá de un periodo de lactancia útil, es carísimo. Y eso, Sebastián, sí, tenés razón y está buenísima la pregunta, no lo tiene en cuenta la fórmula. Se le podría agregar porque la eficiencia de conversión de esa producción de leche. Y aparte, una de las cosas que estuvimos discutiendo con Pedro también, es que llega un punto que cuando te vas por abajo ya la secás porque no te conviene, ni siquiera te conviene ordeñarla. Entonces eso tampoco lo tiene en cuenta. El tiempo ese que la vaca ya ni siquiera está produciendo, que come una dieta que es más barata, pero sigue comiendo y no está ni preñada ni produciendo. Y eso tampoco está en la fórmula. No, no está en la fórmula. La fórmula supone que se casen 60 días antes. Entonces, la pérdida de producción, decíamos, es la cantidad de litros que producís en la lactancia ideal, menos la cantidad de litros que producís en esa lactancia extendida. Esos litros son los que vos vas perdiendo por día abierto. Pero en muchas situaciones vos se secan mucho antes de 60 días, porque ya la producción es tan baja que no conviene darle de comer 20 kilos de materia seca cara y que me produzca 9, 10 litros. Entonces, la pérdida de producción es mucho mayor. Bueno, ahí ya también te pide, no sé si Sebastián dice si pueden dejar el link de cálculo de días abiertos, no sé. Sí, incluso eso está bueno porque es clave calcular bien cuántos días abiertos. En eso influye mucho la detección de celo que tengamos. O sea, no es lo mismo detectar el 100% de los celos que el 20% de los celos, eso me impacta muchísimo porque puedo perder un celo. Tenemos una tabla muy bien armada y muy bien, está muy certificada, ya la hemos certificado. Así que, Sebastián, creo que tenemos tu contacto. Sí, los resultados de Córdoba Sebastián son Díaz es buenos. el del ensayo. Sí. Entonces, No, nosotros, además, Pedro y Demian, perdón, Sí. yo les propongo, si yo no tengo información de esa tabla, pero si ustedes quieren, podemos subirla a la web de Taurus para que esté accesible. Sí, tal cual. Pero bueno, ya que tengo el contacto, me puedo contactar con vos, Sebastián, y te la muestro, te la paso, pero también la podemos subir a Taurus. Estaría bueno. Sí, porque es muy flexible. Podés subir las cosas de tu tambo con la detección de celo que tenés, con la tasa de concepción que tenés, con los abortos que tenés, y te calcula, bueno, tus días abiertos son tantos. Qué bueno. O sea, es un Excel, digamos, en definitiva. Sí, está hecho sobre un Excel, digamos. Es un programa que tiene su backup, está en Excel. Perfecto, lo podemos subir. Si ustedes nos lo facilitan y lo autorizan, lo podemos subir sin problema. Sí. Eso es una de las herramientas que hicimos, que bueno, después vino el año este extraño, ¿no? Pasaron cosas. Pero una de las herramientas que habíamos hecho era para soporte de todos los vendedores nuestros, todos los chicos que salen a la calle. Hicimos una planilla con Pedro para calcular el impacto reproductivo, tanto en tambo como en cría. En cría es bastante más simple, porque el ternero sí o el ternero no, hay menos variables, digamos, pero tenemos las dos tablas para calcular cómo impacta. Nosotros lo hicimos orientado principalmente a la vacuna, como un complemento para la vacuna, pero en definitiva es una tabla que te calcula cómo cambian los porcentajes de preñez, cómo cambian los abortos y cómo en el caso de lo que están por los días abiertos. Entonces está hecho con el espíritu de BD, pero sirve para cualquier cosa que te afecte, y son planillas que los chicos las tienen disponibles y que las podemos llegar a tener disponibles. Ese número es un número muy importante. El costo del día abierto, digamos, encima, es siempre el problema de calcularlo, porque influyen, como ustedes bien mostraron, Pedro y Demian, hay innumerables variables que están. O sea, que hay muchas variables. Todos sabemos que claro, acercarnos, aunque sea a ese valor, es muy importante para la toma de decisiones, ¿no? Sí, todos sabemos que es muy costoso, pero a veces es difícil ponerle un número. Exactamente. Y aparte, son muchos factores. No es lo mismo para cada campo, no es lo mismo un campo que produce 35 litros y usa semen internacional sexado, que un campo que produce 28 y usa un semen más nacional. Y claro, el impacto que tiene, por ahí en algunos casos más la producción de leche, en otros más la pajuela. Son lo bueno que tienen las planillas,
que por eso nosotros no sé si la vamos a pasar o porque hay cosas que se pueden tocar y cosas que no, sino después podemos hablar para cada zona y que dárselo a los chicos de cada zona para que ellos se tengan como una reunión virtual, ahora en otro momento le una reunión presencial, para que cada uno vaya cargando todos los distintos cosas en su campo y puedan llegar a tener el mismo resultado, pero con el asesoramiento técnico del técnico de Betanco, ¿no? Esa es un poco la idea. Perfecto, perfecto. Así que cualquiera que necesite que nos pase que se comunique con nosotros y nosotros los ponemos en contacto, que nos diga la zona, y nosotros lo ponemos en contacto con el técnico de Betanco porque es el que va a tener el acceso a modificar la tabla y los valores y todo. Bien, bien. Jorge Polito dice, considerando la duración de la inmunidad, ¿no se podría planificar la revacunación de forma masiva en un mes fijo durante el año? Es una de las cosas que tenemos que ver y probablemente para Tambo sea más fácil. O sea, la idea probablemente sí, que sería muy similar a lo que se hace en cría. Por eso, y ahí viene la importancia, cuando yo presento lo que nosotros ponemos como un plan de vacunación, decimos que lo más importante es que consulte al veterinario de campo. Entonces, nosotros decimos, bueno, estas son las presentaciones, para Tambo recomendamos esto, obviamente cada cual en su tambo sabe y dice, mira, yo prefiero agarrar a todos los animales, los vacuno el 1 de septiembre o cuando sea, y ya vacuno todo el año así. Y está muy bien y es una metodología muy, muy fácil de aplicar y muy buena. Siempre lo que sí es importante para tener buenos resultados es que la primo vacunación son 2 dosis. Eso es fundamental. Bien. Sebastián agrega otra pregunta. Dice, ¿es recomendable dar las 2 vacunas juntas? Porque he notado que es bastante dolorosa, se nota en la producción 1 o 2 días. Eso, en general, si él ve de vuelta, ahí vamos a lo del Tambo, ¿no? A lo del veterinario. Si él ve que algún inconveniente se separan, nosotros en general no hemos tenido inconvenientes, pero si él lo observa, se separan. Se puede dar juntos, se puede dar separado. Digamos, de vuelta. Ahí está la mano del veterinario, es el que lleva al campo los productos de la mejor manera. Bien, bien. Esta es una pregunta que no leo, sino que formulo yo. Sí. Esta metodología de vacuna direccionada, de subunidad direccionada, ¿puede hacerse extensiva a otras enfermedades? Sí. Hablamos de impacto en la producción lechera. Sí. Nosotros tenemos como una hoja de ruta y lo que viene es una vacuna para IBR, que sería como una combinada IBR-BDB con la misma metodología. Son tiempos largos, porque son tiempos de desarrollo primero, encontrar cuál es la proteína adecuada, ver que funcione, y después tenés que certificar que funcione con pruebas de desafío, que no siempre se hacen en el país, no siempre están puestas a punto. Yo acá no lo dije, pero el desarrollo de la vacuna empezó en el año 2005 y llegó al mercado en el 2017. Obviamente, ya hay un montón de cosas que hemos aprendido que nos van a hacer más cortos los tiempos. No nos va a durar 12 años la próxima vacuna, esperemos. Tampoco vamos a hacer la del COVID, que yo ahora cuando la gente, perdón que ya me fui de tema, pero cuando la gente se alarma que estamos en octubre y no hay vacuna y no saben cuándo va a haber, digo, en enero no existía el virus y quieren tener una vacuna en octubre, no, magia, no se puede. Acá pasa lo mismo, no vamos a ir como el COVID, que en 1 o 2 años la vamos a tener, ni van a ser 12. Supongo en un par de años ya empezamos a trabajar, ya identificamos el antígeno, tenemos cierto camino recorrido, pero nos va a llevar un tiempo más hasta llegar al mercado. Pero sí, es la idea, y a futuro tener una plataforma de vacunas con esta tecnología. Eso es lo que nosotros estamos planeando y es nuestra idea como empresa, es una plataforma en vaculovirus direccionada y para distintas cosas. El adyuvante de esta vacuna, ¿qué características tiene? Es un adyuvante oleoso de DCPIC, que es una marca reconocida a nivel mundial, o sea, es un adyuvante muy bueno. Y la verdad que tenemos buenas respuestas inmunes.
Bien. Y no tanto efectos adversos. Bien. Bueno, ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes esta charla realmente. Les agradezco enormemente. Y bueno, ojalá podamos subir esa información, después combinamos, porque creo que es una información de utilidad, más allá de lo que vos planteabas, Demian, de por ahí del contacto con los vendedores zonales, pero por ahí sería bueno poder llegar con esa información más en forma masiva también a través de la web de Taurus. A ver, Enrique. Hay una pregunta última que veo, que dice también de Jorge Polito: ¿hay pruebas en rodeos en desarrollo que utilicen un grupo control? Estamos haciendo una prueba, lo tenemos pensado, no tenemos resultados todavía. Tenemos pensado hacer pruebas. Lo que pasa es que es difícil dejar a campo un grupo entero sin vacunar. O sea, si uno tiene un grupo chiquito de animales, es difícil llegar al N, y si tenés un grupo grande es muy riesgoso, porque no vacunar es no vacunar con toda la reproductiva, que tiene 7 o 8 agentes. Entonces es muy riesgoso porque te agarra un brote de cualquier cosa, no de BDB, de cualquier otra cosa, esta multifactorialidad, y puede tener un impacto muy grande y es muy costoso para el productor. Entonces no es tan fácil llevar a campo resultados con grupo control. Lo que sí tenemos, que eso sí lo tenemos, que yo tampoco lo mostré, es en estos 12 años que llevó el desarrollo de la vacuna, hay pruebas en boxes experimentales en INTA donde se vacunaron terneros y se lo desafiaron con BDB por vía intranasal. O sea, el ternerito desafiado por vía intranasal, y se analizaron los síntomas clínicos durante 7 días. Recuento de glóbulos blancos, fiebre, diarrea, se lo analizó todo el animal durante un periodo como de 20 días, 15 días. Esos resultados los tenemos, porque bueno, ahí es distinto. Ir al campo y dejarte un grupo sin vacunar es riesgoso. Lo estamos haciendo, vamos a tener resultados, no es tan fácil, por lo que le decía. Además se me ocurre, ¿no? Que en qué medida, cuando uno deja animales controles sin vacunar, en qué medida los animales vacunados, ¿no?, también actúan como paraguas de protección, si es que están en el mismo lugar, ¿no? En qué medida eso puede afectar. De vuelta, el coronavirus nos dio una clase de vacunas a todos, ahora todo el mundo es especialista en vacunas, pero el concepto que está buenísimo y que todo el mundo habla, sepan o no, que es la inmunidad de rebaño, la inmunidad de rodeo es fundamental. Cuanto vos más animales protegidos tengas, menos chance le da al virus de andar. Una de las cosas que nosotros siempre decimos es, ¿a qué animal vacuno? Y esta vacuna se recomienda a partir de los 6 meses. A partir de los 6 meses todos los que puedas. Porque de esa manera vos te asegurás que todo el mundo está protegido. Entonces el virus es más difícil que circule. Lo que nosotros siempre decimos es como ir cobrándole peaje al virus, que no pase tan fácil. BDB es un virus tan bueno, su forma de producirse, de reproducirse, que puede infectar todas las categorías, ternero, vaca, vaquillona, toro viejo, lo que sea, de todas las razas, Angus, Hereford, Tambo, lo que sea, lo infecta en todo el mundo. O sea, donde hay una vaca hay BDB. Eso, Anselmo Odeón arranca, donde hay una vaca hay BDB. Y es así. Es un virus que tiene mucha capacidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer de nuestra parte para intentar controlarlo? Y cuanto más vacunamos, cuanto más animales vacunados tenemos dentro del rodeo, más difícil es que circule. La inmunidad poblacional es importante. Pero a su vez, si vos no estás vacunando con una vacuna reproductiva, no solamente es BDB lo que estás dejando sin proteger. El Leptospira, el Campylobacter, un montón de cosas que estás dejando sin proteger que te pueden afectar también. Entonces, no es fácil ir a campo, un rodeo, que tiene que ser muy importante animales, dejarlos sin vacunar. Exactamente. Bueno, les vuelvo a agradecer y agradecer especialmente al laboratorio también por haber participado. Como ya es habitual, los invito algunos minutos más a la audiencia para hacerles el anuncio de las charlas que vienen. A ustedes ya los libero y les vuelvo a agradecer. Y de paso vamos a hacer un sorteo que el laboratorio
Gracias, Pedro, gracias, Demian. No, gracias a vos, Sergio. Muchas gracias. Les decía que vamos a hacer un sorteo de premios que aportó justamente Betanco. Como recordatorio, ya entramos la semana que viene en las últimas 2 charlas de este ciclo. El jueves 8 de octubre, la charla es sobre estrategias para el manejo reproductivo de vaquillonas lecheras y su impacto en la economía del tambo, que está a cargo de Magdalena Macelo Sousa. Es una colega uruguaya que hizo su doctorado en Cornell, y bueno, tiene la amabilidad de poder compartir esta interesante información. Y el viernes 9 de octubre tenemos la charla sobre estrategias reproductivas para mejorar la tasa de preñez en vacas de carne y de leche utilizando la SG recombinante, que está a cargo de Gabriel Bo y Luciano Cataño. Justamente Pedro Espos, Luciano Cataño es el primer autor de los trabajos que vos mencionabas. Sí, es Luciano. Luciano. De Facultad de Ciencia Veterinaria de Esperanza. De Esperanza, exactamente. Y esta charla está auspiciada por el laboratorio Sovet. Nuevamente volver a recomendarles que visiten la página de Giovanni Niemi de Bovinevet, que tiene información bien interesante, con muchos trabajos, e incluso información de eventos que se hacen a nivel mundial. Y sí, entonces ya vamos al sorteo, y en este caso Betanco aporta como premios una mochila, en caso va a haber 2 mochilas con cantimplora y un pendrive, y los ganadores han sido Jorge Polito, Sebastián Díaz y Mauro Venturini. Así que ya nos vamos a poner en contacto y poner en contacto con el laboratorio para combinar la entrega de estos premios. Van a tener también acceso sobre el final de hoy a una encuesta, una breve encuesta, que como siempre les digo es de utilidad para nosotros para medir un poco la marcha de este ciclo. Así que bueno, volver a agradecerles a Demian, a Pedro, al laboratorio Betanco y a todas las firmas que han apoyado y apoyan este ciclo, que es muy importante para nosotros. Así que nos estamos reencontrando, Dios mediante, el jueves próximo. Será hasta entonces y muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Gracias a la audiencia. Gracias, Sergio. Hasta luego. Gracias, nos vemos.